este nuevo episodio de Serendipia Podcast. Soy Julieta Espinosa y hoy hablaremos del microcosmos mexicano, donde colémbolos, ácaros, arañas e insectos contribuyen al mantenimiento de la vida en el planeta. Para ello, contamos con la presencia de la doctora Gabriela Castaño Meneses, experta en ecología de artrópodos y pionera en el estudio de las comunidades de artrópodos en el dosel forestal. Revaloremos a los habitantes del suelo y la hojarasca y eliminemos los prejuicios negativos que tenemos sobre ellos. Pero antes conozcamos a profundidad a nuestra invitada. Formada íntegramente en la Universidad Nacional Autónoma de México, la doctora Gabriela Castaño Meneses obtuvo su doctorado en Ciencias Biológicas en 2002, complementando su formación con una estancia postdoctoral en el Smithsonian Tropical Research Institute en Panamá. Actualmente se desempeña como profesora titular en la Facultad de Ciencias de la UNAM, donde coordina el grupo de trabajo sobre ecología de artrópodos en ambientes extremos. Su labor investigativa es reconocida por ser pionera en México en el estudio de las comunidades de artrópodos en el dosel forestal, tanto en zonas tropicales como templadas. Su enfoque científico integra la ecología y la taxonomía para analizar la variación espacial y estacional de diversos grupos, con especial énfasis en colémbolos, ácaros y hormigas. Estos estudios, extendidos a suelos de zonas áridas y ambientes cavernícolas, han resultado cruciales para estimar la biodiversidad global y comprender el funcionamiento de ecosistemas complejos. Con una producción académica que supera los 100 artículos científicos y 21 capítulos de libro, su impacto se extiende también a la docencia, habiendo impartido más de 81 cursos. La doctora Castaño Meneses destaca no solo por su rigor metodológico en el estudio de la fauna edáfica y arborícola, sino por su capacidad para desentrañar la vida en los gradientes más inaccesibles de la naturaleza. Doctora, pues muchas gracias por haber aceptado la invitación. Para nosotros es un gusto que esté aquí con nosotros. No, al contrario, el gusto es mío y muy agradecida por la invitación. Y pues como anunciábamos en la bienvenida, vamos a hablar de ese microcosmos de nuestro país. Bueno, está en todo el mundo, pero específicamente vamos a hablar de ese microcosmos que está en México, específicamente de los artrópodos. Pero pues para iniciar me gustaría que nos definiera qué son los artrópodos. Bueno, pues los artrópodos... digamos, mucha gente los conoce, mucha gente los vive, mucha gente los come y de repente no sabemos qué son los artrópodos. Generalmente pensamos en artrópodos en grupos como los insectos y sí, los insectos son artrópodos, todos los insectos son artrópodos, pero no todos los artrópodos son insectos, eso es importante. Entonces, bueno, es un grupo de animales invertebrados. Esto quiere decir que no tienen un esqueleto interno, tienen un exoesqueleto, que en este caso, como característica de los artrópodos, es de quitina, y esto les permite una protección también contra el medio ambiente, ¿no? Evita la desecación, y eso pues fue parte de lo que les permitió colonizar el medio terrestre, pero han tenido una gran radiación, ¿no? Entonces son animales invertebrados que tienen una segmentación en el cuerpo y hay una especialización en estos segmentos, a diferencia de los anélidos, por ejemplo, las lombrices, en donde cada segmento tiene todo. En el caso de los artrópodos ya hay una cabeza que tiene ciertos órganos, cuerpo, o también se dividen de diferente forma. Y es uno de los grupos más diversos de todo el planeta. Todos los seres vivos, más del 90% son artrópodos. Entonces, y hay también de muchos tamaños. A veces pensamos también los bichos chiquitos, pues no, resulta que hay grandotes, como algunos cangrejos gigantes que pueden medir más de 1 metro ya con todas las patas extendidas, ¿no? Y en ese sentido, ¿cuáles podrían ser algunos ejemplos de artrópodos que conocemos día a día? O sea, están las hormigas, pero ¿qué más conocemos? Bueno, dentro de los insectos están las hormigas, las abejas, las moscas, los mosquitos, los escarabajos, pero están otros grupos como los arácnidos, en donde están las arañas, los ácaros, ¿no? Aquellos que son ectoparásitos, pero también hay muchísimos de vida libre, los 100 pies y los 1000 pies, que son miriápodos, ¿no? Están los crustáceos, como hablamos de los cangrejos, en donde están los cangrejos, las cochinillas, los isópodos, y bueno, hay otros grupos como los merostomados, las cacerolitas de mar, que también están ahí. Forman parte de ellos, ¿no? Entonces, lo que los caracteriza es que tienen este exoesqueleto de quitina, que tienen segmentos especializados y que además, pues bueno,
patas son articuladas, ¿no? Eso también les permite mucho movimiento y les ha permitido, es un grupo además muy antiguo, ¿no? Digamos, los ancestros estaban desde los trilobites, ¿no? Entonces del Jurásico, desde antes del Jurásico. Entonces, pues bueno, y radiaron y se especializaron y los encontramos ahora hasta en la sopa. Claro, exactamente. Y bueno, doctora, ahora mismo nos acaba de mencionar un montón de seres que conocemos y con los que coexistimos, pero hablando particularmente de México, escuchamos que México es un país megadiverso, vemos su fauna, su flora, pero pocas veces nos detenemos a ver a estos habitantes que ya nos digo que no todos son pequeñitos, pero su mayoría, bueno, los conocemos así, sí, como estas miniaturas que viven en nuestro planeta. En ese sentido, ¿México también es un país megadiverso en materia de artrópodos? Sí, en general, pues bueno, hablamos que México es megadiverso porque son aquellos países que tienen un 10% de la diversidad mundial, ¿no? Entonces, esto quiere decir que en cualquier grupo que veamos, plantas, animales, bacterias, hongos, lo que sea, cualquier grupo de animales estará alrededor del 7, 10%, a veces más del 10%, representado en México o en los países megadiversos como Colombia, Brasil, ¿no? De los distintos países que tienen estas características. Entonces, en artrópodos, también México es un país megadiverso, también tenemos en la mayoría de los grupos más del 10%, en algunos tenemos quizás un poquito menos porque no se conoce mucho, por ejemplo el caso de miriápodos, pero porque no hay muchos estudios, ¿no? O sea, hay poca gente trabajando, afortunadamente ya hay más gente, pero pues se han encontrado nuevas especies. Y esto también a veces uno dice, somos país megadiverso, ¿no? Y ya nos colgamos la medalla como cuando mete gol la selección y como si nosotros todos festejamos. No, ¿verdad? Pues sí, o sea, sí, qué bien, no es mérito nuestro, pero sí es una responsabilidad. Claro. Y entonces eso hay que tratarlo así. Si somos un país megadiverso, eso quiere decir que tenemos 10% de la biodiversidad, tenemos también un alto número de endemismos y eso quiere decir que hay muchas especies que solo las tenemos aquí. Y si alteramos, modificamos o fracturamos los ecosistemas, pues vamos a perder esas especies que no encontramos en ninguna parte del mundo. Claro, y ahí podemos observar que, bueno, generaciones como la mía, por ejemplo, cuando éramos niños veíamos que en carretera viajábamos en un automóvil y el parabrisas se llenaba de mosquitos y mariposas, libélulas que, bueno, chocaban con el parabrisas y morían. Y actualmente vemos que en esos recorridos pues ya no hay tantos animalitos que pierden la vida con el parabrisas y hasta se llega a hablar de un apocalipsis de los insectos. O sea, sí estamos viviendo un momento crucial, crítico, en el que tengamos que poner especial atención para evitar una extinción de especies. Sí, o sea, en todos lados, ¿no? Con todos estos grupos que han sido tan resistentes, ¿no? Que han sido tan plásticos y que se han adaptado a todos los cambios, pues también están sufriendo, ¿no? También hablamos del apocalipsis de los insectos, hablamos de la crisis de los polinizadores, en donde, bueno, muchos son insectos, ¿no? Más del 80% de los polinizadores de importancia, bueno, para el ser humano, pero de todos modos, que no comamos lo que ellos polinizan, de todos modos son importantes, pues son insectos, ¿no? O son artrópodos. Entonces, pues bueno, sí es importante. Y bueno, hablamos de esto de que es megadiverso, que no hay los datos, porque a veces, pues para poner en contexto, en 1996, de 1996 a 2004, se hizo un esfuerzo muy importante por parte pues, de la CONAVIO, pero también dirigido y coordinado por el doctor Jorge Llorente de la Facultad de Ciencias, para tratar de sintetizar lo que se conocía de artrópodos, porque había muchísimo en el país, pero la información no estaba sintetizada. Entonces salieron 4 volúmenes con distintos grupos y en ese entonces la estimación, cuando empezó en 1996, ellos estimaban que podría haber cerca de 700,000 especies de artrópodos en México. Cuando terminó el volumen, viendo de la mayoría de los grupos todo, se vio que estaban alrededor, ya las estimaciones eran más bajas, eran de cerca de 35,000.
ahorita estamos como que pueden ser cerca de 40,000. De todos modos, las que conocemos son cerca de 43. O sea, es muy poco lo que conocemos todavía de las especies que hay de artrópodos, pero pues bueno, se han hecho esfuerzos. Y lo que sí es que en algunos grupos pues se llegó y se ha estudiado muy bien, pero en otros grupos todavía falta mucho. Y muchos de esos grupos, regresando a la pregunta, van a desaparecer y ni siquiera vamos a saber que existieron. Y pues bueno, el que sepamos o no puede no ser tan relevante, pero cumplen una función en los ecosistemas. Claro. Entonces de repente tenemos problemas como estos cambios en interacciones en donde el hospedero ya no está, pasa al ser humano y entonces tenemos muchas muchas enfermedades zoonóticas que están surgiendo, ¿no? E inclusive ya sea se tiene algo y es un hecho de estos arbovirus, ¿no? Que son virus transportados o transmitidos más bien por artrópodos. Entonces, pues es un grupo muy importante también desde el punto de vista médico y que además de estas enfermedades emergentes, pues cada vez es más evidente. Claro. Y es que estos artrópodos pues cumplen diferentes funciones en el ecosistema, ¿no? Particularmente hablemos del suelo y la hojarasca, que bueno, es su hábitat, o uno de sus hábitats naturales, y en este sentido a veces también perdemos de vista que pues el planeta está vivo, incluido el suelo, y en este suelo pues también tiene relaciones simbióticas con las personas, bueno, con los animalitos que viven en él, ¿no? En este caso los artrópodos, ¿cuál es la función que cumplen en materia del suelo? Pues bueno, si considerando que el suelo es el soporte de todos los ecosistemas terrestres, pues es esencial, ¿no? Ahí en el suelo encontramos a muchos organismos que participan muy activamente en los procesos de descomposición de la materia orgánica y que eso es esencial para que las plantas puedan obtener los nutrientes, ¿no? Porque, pues bueno, a veces puede estar ahí el carbono, pero si no llega alguien que lo descomponga y que lo libere en formas que puedan ser utilizadas por las plantas, pues simplemente no van a crecer. Claro. Por eso es importante y sí me gustaría resaltarlo, porque a veces cuando vamos al campo es muy común que digamos, llevo una naranja y estamos en el desierto o en una zona árida o semiárida y me comí una naranja y todo y pues la dejo ahí porque es materia orgánica, ¿no? Pues sí, pero es materia orgánica que no está normalmente ahí y entonces los organismos que descomponen pues no la van a poder descomponer de forma eficiente y entonces podemos alterar también todos esos procesos de descomposición. Y en algunos lugares podemos encontrar la cáscara de naranja después de 3 años. Y sigue ahí. Y sigue ahí porque nadie la va a descomponer, ¿no? Porque no está en el sistema que debería. Entonces, pues bueno, no nos cuesta nada llevarnos nuestras cosas. Desechos. O sea, sí es materia orgánica, sí podemos hacer compostas y está muy bien, pero en el lugar indicado. Exacto, ¿no? Y ahí, doctora, me gustaría también traer a colación una conversación que tuvimos hace tiempo, y es que hay ciertas hormigas que son muy comunes en nuestro país, que ahorita me va a recordar el nombre, pero son aquellas que se comen las hojas de los árboles. Y estas hormigas, a veces nosotros como ciudadanos no les tenemos respeto, creemos que son una plaga y queremos combatirlas, cuando en realidad también están cumpliendo una función ecosistémica, ¿cierto? Claro, sí, bueno, son las hormigas. Bueno, les llaman a veces las cortadoras de hojas, las arrieras, y bueno, la mayoría son del género Ata o Acromyrmex aquí en México. Aquí la que tenemos, por ejemplo, en Querétaro es Ata mexicana, y pues sí, ¿no? O sea, puede ser molesto que se acaben nuestros árboles, pero se acaban nuestros árboles porque no hay más vegetación. Pero son esenciales, de hecho se consideran ingenieras de ecosistemas, ¿no? Que es un ingeniero, pues crea y modifica ambientes, ¿no? Y entonces estas hormigas, con la actividad que tienen al formar sus nidos, porque pueden ser nidos muy grandes, de más de 5 metros de profundidad, de más de 1 kilómetro de extensión, dependiendo de las áreas, y pueden tener millones de organismos, y además son nidos. Estas hormigas, los registros que se tienen de antigüedad, de lo que puede vivir una reina, pueden ser hasta 25 años, entonces pues pueden ser un montón. Claro. Entonces, y además, pues parte de lo que ellos generan, cortan las hojas, la maceran, con ello alimentan a sus larvas y
hacen el sustrato para que crezca un hongo, que es de lo que alimentan a las larvas, ¿no? Entonces, en realidad, pues sí comen algo de la savia de las hojas, pero más bien lo utilizan para cultivar su hongo. Y luego eso lo sacan, y eso es materia orgánica muy rica. Nosotros lo hemos estudiado, hemos estado trabajando con ella, y de hecho mucha gente de manera empírica lo utiliza, esos detritos de las hormigas, como composta, porque ya es un material compostado, pero retiene una gran cantidad de humedad en el suelo. Nosotros, creamos un jardín para polinizadores ahí en el campus y utilizamos estos detritos de hormigas cuando trasplantamos, ¿no? los ejemplares. Que son estos montecitos que hacen alrededor de los hormigueros. Que les dicen. Bueno, ahí viven un montón de organismos también, y bueno, sí, nosotros utilizamos, pero ahora lo que hemos hecho es también decir, nos llevamos una parte y dejamos otra, que pues hay un grupo de organismos que también está utilizando esos. Pero sirven muy bien, o sea, nuestras plantas tuvieron un éxito impresionante y no tuvimos que echar tanta agua porque ayudan a la retención de agua también. Y pues sirven como abono, como sustrato, remueven el suelo, incorporan materia orgánica al suelo. Entonces, realmente, viendo los beneficios y las contras que tenemos contra este grupo en particular de hormigas, pues creo que un poco es falta de conocimiento. Claro, debemos de respetar y coexistir con ellas, ¿no? Exacto. Y doctora, ahora estamos hablando del suelo, de la hojarasca, pero como también escuchamos en la semblanza, pues usted es pionera en el estudio de los artrópodos que están en el dosel de los árboles, es decir, en la parte superior de los árboles. En este sentido, ¿qué hacen allá arriba? ¿Y cuál es su función de estar en la parte superior de los árboles? Pues también, o sea, el dosel de los árboles pues es un ambiente, digamos, un poco hostil porque, hay una mayor grado de insolación, corrientes de aire, entonces no cualquiera puede estar ahí. Pero pues también gran cantidad de la materia orgánica de la hojarasca que los árboles producen y que se caen, muchas veces queda retenida en las ramas, en las epífitas, en los huecos de los árboles, y ahí pues llegan muchos organismos que ven y ayudan a estos procesos de descomposición. Entonces, por ejemplo, en algunos estudios que se hicieron en Chamela, en la Estación de Biología Tropical de Chamela que tiene la UNAM, la mayor parte de la descomposición se llevaba a cabo arriba y no en el suelo. Era más rápida, ya ahí caía este material precompostado y entonces se podía integrar más fácilmente. Y en Chamela pues es una selva baja caducifolia, entonces sí es muy evidente el cambio que hay en la temporada de lluvias y en la de secas, pero pues en selvas tropicales donde hay siempre aporte de hojarasca, pues son esenciales estos organismos. Y entonces tenemos algunos que viven ahí. ¿Cómo llegaron? Pues muchas veces llegaron, sí, a veces por corrientes de aire pueden ser transportados, otros caminan, ¿no? Suben. Hay organismos que en algunos lados que tienen estas migraciones verticales. En zonas inundables, por ejemplo, es frecuente que los organismos estén en el suelo, pero cuando se inundan, se suben, ¿no? Hay algunos que pueden tener ciertas adaptaciones y pueden tener como una especie de escafandra y entonces pueden pasar ahí un tiempo, pero otros pueden tener estas migraciones verticales. Y hay otros que se la pasan todo el tiempo ahí, o sea, porque están adaptados a vivir ya sea en nidos de aves, en nidos de mamíferos que hay en el dosel, o que viven en la hojarasca que se acumula, en las epífitas, en nidos de hormigas que están también. Eso era lo que le iba a preguntar. ¿Todas las especies que ha estudiado usted nacen en el suelo o hay algunas que llegan a nacer en el dosel? Sí, no, hay especies que están solo en el dosel, ¿no? Hay especies que son exclusivas del dosel y que no las vamos a encontrar en el suelo, ¿no? Entonces, hay grupos de hormigas que se conocen así como arborícolas, entonces sí forrajean, sí pueden ir al suelo, al sotobosque, porque pues tienen mucha actividad y que pueden subir y bajar, pero están sus nidos arriba. Hay algunos grupos de ácaros que también solo están en el dosel, que solo se han encontrado en el dosel. Hay una familia de colémbolos que solo hay 3 especies a nivel mundial, y las 3 se han encontrado asociadas al dosel, ya sea epífitas o al material de la hojarasca. Una se encontró en Brasil, otra se encontró en Costa Rica y otra en Panamá. Y nosotros,
La de Panamá la encontramos. Claro. Pero hemos hecho estudios en Chajul, ¿no? En la parte más al sur de México, y no se ha encontrado. Entonces parece ser que por lo menos hasta Panamá llega, está muy restringida de Brasil hasta Panamá, pero es raro porque esa familia de colémbolos en particular parece ser que sí tiene cierta afinidad por el dosel. Fue por suerte, porque curiosamente yo entré, cuando estaba estudiando mi licenciatura, entré a una biología de campo con el doctor Juan Morales Baracara, precisamente, que era de bioespeleología, entonces eran cuerpos. Pero tuve la suerte también de que me dio clases la doctora Georgina Quirós, que estaba en ese entonces, en la Facultad de Ciencias, actualmente está en la Universidad de Guadalajara, y ella conocía al doctor Palacios Vargas, José Palacios Vargas, que estaba con un proyecto en Chamela, precisamente, para estudiar la distribución vertical de los artrópodos. Y pues bueno, como ya había empezado a trabajar yo con artrópodos, con el doctor Juan Cuevas y todo, y la doctora Georgina pues me dijo, pues está este proyecto, ¿por qué no vas? Y me presentó con el doctor Palacios, me recomendó. Y bueno, pues yo entré, me aceptó y empecé a trabajar como servicio social, separando parte de las colectas que tenían ellos que habían hecho algunas fumigaciones en el dosel, y entonces pues me fascinó, ¿no? O sea, me tocó contar un montón de bichos, ¿no? Más de 1 millón en las alturas que llegaron ahí. Nosotros lo hicimos de manera indirecta en ese proyecto, porque fumigaban, caían. Pero después tuve la oportunidad en el postdoc de estar en Panamá, precisamente, y colectar ya con una grúa en el dosel de los árboles, ¿no? Y entonces, pues sí es otro ambiente, ¿no? Claro. Bueno, pero la verdad a mí, pues me gusta, ¿no? Andar desde el suelo hasta el cielo. Perfecto, doctora. Oiga, y también los artrópodos se pueden utilizar como bioindicadores. Me refiero, ¿pueden darnos alguna información para saber cómo está un ecosistema y poder actuar? Sí, claro, pues bueno, como son organismos tan antiguos que se han adaptado, tienen una plasticidad increíble, pues bueno, tenemos tanto los que nos indican buena calidad como mala calidad, ¿no? O sea, aquellos que son muy sensibles y entonces ya no los vamos a encontrar, y aquellos que son muy resistentes y entonces pues podemos empezarnos a preocupar, ¿no? Claro. De si están ciertos grupos. Y entonces, tanto en sistemas acuáticos hay grupos que son indicadores de agua, como los tricópteros, de calidad, de buena calidad del agua, y por ejemplo mosquitos serían indicadores de mala calidad del agua, ¿no? Porque los encontramos cualquier. Claro. En los suelos, pues también encontramos algunas especies de colémbolos o de ácaros que están relacionados con, por ejemplo, contenido de materia orgánica y pH que permite la fertilidad del suelo, y entonces, y esto no solo para cuestiones agrícolas, sino en un bosque de manera natural también estas condiciones pues favorecen, ¿no? Entonces, pues bueno, se han detectado también algunos grupos. Y de las hormigas, pues también, ¿no? Hay algunas que las encontramos en todos lados, que son antropofílicas, incluyendo, y otras que solo están en ciertos lugares porque tienen dietas particulares, y entonces esos son los que sufren más también cuando hay cambios. Claro, cuando hay alteraciones. Sí, cuando hay alteraciones. Y por ejemplo, ahorita las hormigas también son indicadoras del cambio, del calentamiento global, ¿no? Entonces, hay ciertas especies que han aumentado su distribución, y eso nos indica pues que sí, las condiciones están cambiando. Y ahí, doctora, recuérdeme y acláreme, porque hay un, no sé si sea mito o sea realidad, con el tema de las cochinillas en nuestro propio ecosistema, en las casas, ¿no? Que a veces vemos cochinillas y creemos que es indicador de suciedad cuando no lo es. No, pues bueno, las cochinillas pues son isópodos, ¿no? Son crustáceos, y pues ellos están en lugares más o menos húmedos y pues se alimentan de materia orgánica. Entonces, pues lo que está indicando es que hay materia orgánica por ahí, ¿no? Entonces de hecho es muy común en los suelos verlas que andan ahí. Entonces, pues en la mayoría de los organismos, cuando hay algo, también no son indicadores, ¿no? De que hay humedad, por ejemplo, los pececillos de plata,
pues también se dice, no, pues muchas veces en los baños los encontramos, pues bueno, simplemente es lo que nos indica es que hay que cambiar más rápido. Exacto. Sacar más rápido los papeles porque se van a estar alimentando de eso, ¿no? Claro, doctora. Y finalmente, para ir cerrando la emisión de hoy, ¿qué pasa con esta culturización negativa que tenemos no solo hacia los artrópodos, sino hacia los insectos, que nos hace rechazarlos, no valorar su función ecosistémica e incluso matarlos? Uh-huh. Pues sí, yo creo que es parte de... pues sí, de nuestra cultura, ¿no? Como nos han enseñado, a veces dicen, no, desde que somos niños te dicen, no te acerques, no toques, que sí hay que tener precaución, que sí no hay que tocar, pero hay que apreciarlos, ¿no? Hay que verlos y hay que convivir con ellos. Y es curioso porque los mismos organismos, o sea, en el caso, por ejemplo, de los insectos, en el mismo orden, en himenópteros, donde están abejas y hormigas, y en particular en el caso de las abejas, el mismo organismo lo podemos utilizar en dos, eso es ambivalente, ¿no? Podemos hablar de que es tan laborioso como una abeja, o podemos hablar que es tan flojo como un zángano. Claro, ajá. Que es el macho de las abejas, ¿no? Entonces, pues tenemos esta ambivalencia, ¿no? O sea, también de las hormigas, pues decimos, lo podemos usar para halagar a alguien, ¿no? Diciendo, es que es muy trabajador como una hormiguita, o también decir, es tan egoísta por este mito de la cigarra y la hormiga, que es tan egoísta como la hormiga, que no quería compartir, ¿no? Pero, digo, finalmente utilizamos... o se han utilizado muchas veces estos mitos, estos comportamientos que observamos de manera empírica, y bueno, muchas veces en los mitos, en las fábulas, pasaron al lado negativo, ¿no? Sí, claro. Al conocimiento popular, pero se fueron desvirtuando, ¿no? Entonces yo creo que ahí el problema es la falta de conocimiento, ¿no? Porque sí, también podemos decir a veces, no, qué feos son. Bueno, pues todos somos bonitos a los y además de los madres, ¿no? Entonces, todos los organismos, cuando uno los ve en el microscopio, cuando los entiende, pues ves la maravilla que es, ¿no? El que signifique que un organismo no tenga ojos y pueda percibir, o que tenga muchos ojos y cómo percibe, ¿no? También, ¿no? No, incluso los colores, ¿no? Por ahí también hacemos el comercial para que consulte nuestro sitio web. Tenemos un reportaje de autismo biológico, ¿no? Y son estos colores que vemos en los insectos que, bueno, nos permiten ver ahora películas en tercera dimensión en el cine, ¿no? Sí, y que no ligamos esas aportaciones que nos dan. Muchas cosas que tenemos actualmente han sido basadas con esto de la biomimesis y muchas basadas en artrópodos, ¿no? El velcro, pues bueno, tiene que ver las con patitas las patitas de muchos insectos, muchas estructuras, por ejemplo, de la seda de las arañas, se han creado materiales mimetizando esto para ver la resistencia que puede haber, ¿no? El sistema de aireación de los hormigueros y de los termiteros ha sido implementado en edificios humanos, ¿no? Entonces, pues bueno, realmente sí tenemos mucho que aprender de ellos y pues creo que podemos seguir aprendiendo, pero respetándolos también, ¿no? Yo creo que ese es el punto, que entre más sabemos, cuando le decimos a alguien que el camarón que te estás comiendo es pariente de la mosca que aplastaste, como que ya lo ven diferente, ¿no? Claro. Entonces, y todos los organismos, absolutamente todos, cumplen alguna función. A veces sí las podemos ver, o las sabemos, o las podemos dilucidar, pero a veces no es tan evidente. No es tan evidente, y a veces también no tenemos todavía las herramientas para poder ver los organismos que son tan pequeños que no sabemos cómo funcionan, ¿no? Claro. Doctora, pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Espero que no sea la última vez. Tenemos muchos temas que abordar con su línea de investigación y pues no me queda más que agradecerle. No, al contrario, agradecerles la oportunidad y bueno, hablar de lo que me gusta, y desafortunadamente a veces quiero hablar de más. No, está perfecto. Muchísimas gracias. Gracias a usted.
Llegamos al final de este episodio. Les invito a que naveguen en nuestro sitio de periodismo científico www.revistaserendipia.com, así como nuestras cuentas en Facebook e Instagram. Agradezco a Jorge Alcántara en la dirección técnica y yo, Julieta Espinosa, en la coordinación editorial. Los espero el próximo viernes con otra interesante charla. Recuerden, encuentren en el conocimiento científico el soporte de sus decisiones.